grabar. Ahí sí. Bueno, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a comentar. Yo se lo subí medio tarde, pero bueno, si alguno lo pudo ver, la otra vez me pidieron que lo subiera y me olvidé de subirlo antes. Bueno, la idea, yo ya este cuadrito una vez se los había mostrado cuando empezamos a hacer el práctico, pero voy a minimizar esto, me avisan si alguien entra. Este cuadrito lo habíamos visto, que era el objetivo de la bioestadística, que era obtener conclusiones biológicas para la población a partir de datos de la muestra. Todo eso lo vimos. En el práctico anterior, lo que ustedes vieron, lo que deben estar viendo si es que ya empezaron, es esto. Este recuadrito celeste es la estadística descriptiva, o sea, de observaciones individuales, muestras de observaciones, ustedes van a trabajar con esas muestras, y van a hacer gráficos, van a calcular lo que llamamos estadísticos de la muestra, o sea, van a hacer todos los trabajos que van a hacer con datos de una muestra. La idea es que en el próximo paso, que hoy vamos a asomarnos a eso, es hacer lo que se llama la inferencia estadística. Pero voy a poner puntero. La inferencia estadística es obtener conclusiones, déjenme ver, conclusiones biológicas hacia parámetros de la población y hacia la población de individuos a partir de datos de la muestra. Entonces nosotros hoy vamos a ver, por ejemplo, cosas como el parámetro de esta población esperamos encontrarlo en tal intervalo. En el práctico pasado dijimos, si yo calculo la media de una muestra, estoy cerca de la esperanza de la población. Ahora, ¿qué tan cerca? Lo vamos a decir ahora, con lo que vamos a llamar intervalos. Para eso ustedes vienen estudiando toda la teoría que estudiaron de distribuciones y todo, que las vamos a empezar a aplicar ahora, para sacar conclusiones hacia parámetros a partir de los estadísticos de la muestra. Y en el próximo práctico, que eso ya va a ser después de los parciales y todo, va a ser lo que vamos a llamar inferencia estadística propiamente dicha, que van a sacar conclusiones como la siguiente. Podemos afirmar que la media de la población tiene un valor mayor que tanto, por ejemplo, pero con una probabilidad pequeña de equivocarme. Acuérdense que la estadística es cuantificar los errores. Esa probabilidad pequeña es la que vamos a poder calcular, gracias a toda la teoría que estudiamos. Entonces, por ahora nos vamos a ir asomando a lo que es, vamos a llamar, inferencia estadística. Entonces, cualquier pregunta que quieran hacer, me paran y activan el audio y me preguntan. Pensemos en una población, en esa población de individuos que si tomamos una variable, les medimos, vamos a tener la población de observaciones. Definimos sobre esa población una variable aleatoria y sabemos que la esperanza es un valor mu, que no lo calculamos, pero sabemos que existe, que es hipotético, y que la varianza la llamamos sigma cuadrado. Entonces, uno toma una muestra de tamaño n de esa población. La muestra de tamaño n la habíamos llamado x1, x2, x y xn. Acuérdense que este valor x chiquita era el valor de una observación, los valores del FSH que vimos en el ejemplo, etcétera. Y de esa muestra de tamaño n ya aprendimos a calcular la media y la varianza muestral. Media como medida de tendencia central, varianza muestral como medida de dispersión. Ahora se puede hacer que uno toma otra muestra de tamaño n. De esa misma población, con esos mismos parámetros, yo tomo otra muestra. x1, x2, xn. Le calculo la media y le calculo la varianza. Entonces les pregunto, si esa media y esa varianza, ¿cómo van a hacer relación a la media y la varianza muestral de esta otra muestra? ¿Cómo esperarían que fuera? ¿Alguna apuesta? De la misma población, el mismo tamaño de muestra. Otros en individuos, le mido la media y la varianza. Bueno, como nadie se me va a contestar, contesto yo. Obviamente, sería un milagro que dieran exactamente iguales, ¿verdad? No van a dar iguales, pero van a dar parecidos. Si uno tomó bien las muestras, esperemos que den más o menos parecidos. Y si tomo otra muestra de tamaño n, también va a dar parecido, pero no igual. O sea que si yo pienso en una iésima muestra, tendré un x barra y un SI cuadrado. Ahora fíjense que x barra no fue la misma en todas las muestras. Muy bien, María Sol, similar, la profe no lee. Está bien. Prefiero que activen el audio, porque para ver la pantalla tengo achicado acá el chat del grupito de Zoom, así que no veo bien lo que llega. Bien, bárbaro. Activen el audio tranquilamente y contesten, ¿eh? Bien, es similar, exactamente. Entonces, yo tengo que, según la muestra, los valores de los estadísticos toman valores diferentes, parecidos pero diferentes. O sea que el estadístico es una variable aleatoria. Todo estadístico va a ser una variable aleatoria, porque varía aleatoriamente según la muestra que tomé.
Entonces, las muestras son aleatorias, los estadísticos son variables aleatorias. Así podemos definir una X barra, que sabemos que va a ser variable aleatoria. Fíjense en qué se diferencia esta fórmula de la que vimos en el práctico anterior. Es la suma de X sobre N, pero ¿en qué se diferencia? En una cosa fundamental. En que antes eran X chiquitas, porque eran los valores de estas muestras particulares. Ahora la pensamos, esperen que admito a una persona, ahora estas X son variables aleatorias. A ver, déjenme ver. Claro, encima los que escriben aparecen recién al final, por eso tampoco los veo. Bueno, avísenme por audio los que pregunten algo. Acá las escribimos como variables aleatorias. X barra es el estimador de mu, es mu sombrero, perfecto, estamos de acuerdo, no cambió nada. Ese cuadrado también es una variable aleatoria, entonces la podemos escribir igual, pero con las X mayúsculas porque las pensamos como variables aleatorias. Y ese cuadrado es el estimador de la varianza poblacional. Entonces ahora vamos a definir una cosa fundamental que la tienen que saber así, al dedillo, es cómo se define lo que se llama una muestra aleatoria. Hasta ahora habíamos visto que una muestra aleatoria era una muestra que estaba tomada aleatoriamente de una población, lo más aleatoriamente posible, que fuera representativa, donde todos los individuos tenían la misma probabilidad de entrar en la población. Bueno, ahora vamos a una definición más técnica. Una muestra aleatoria es una n-upla, dupla serían 2, tripla 3, acá tenemos una n-upla, o sea, x1, x2, hasta x sub n. De variables aleatorias xy, todas estas son variables aleatorias, fíjense que son todas mayúsculas, son todas independientes y todas tienen la misma distribución de x. O sea, todas esas variables aleatorias fueron extraídas de esta población que habíamos definido. Si yo pienso quién va a ocupar el primer lugar de la muestra, cuando tomo una muestra, ese primer lugar lo va a ocupar cualquiera de estas x, o sea que todas tienen la misma probabilidad de ser x1. Después cuando piense en quién ocupar el segundo lugar, es otra X que todas tienen la misma probabilidad de ser X2, y así sucesivamente. Y las tomo independientes, o sea que es totalmente lógico que todas estas X, tomadas en forma independiente, tengan todas la misma distribución de la X que definimos acá. ¿De acuerdo con esa definición? Entonces acuérdense de esto. Esto lo vamos a volver a copiar, este cuadrito. XY, X1, X2, XN es una muestra aleatoria, donde todas las XY son independientes y todas tienen la misma distribución de X. Acuérdense, acá les pongo la diapositiva donde tienen que ir a buscar en el teórico, en el PDF del teórico. Bueno, de nuevo, cuadrito. Entonces, ahora vamos a pensar, déjenme, saco por un segundo. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación antes de ir a lo que sigue. Supónganse que yo estoy, ¿se acuerdan el ejemplo del videíto que les puse, que eran pesos de mujeres adultas? Bueno, imagínense que yo tengo toda la población de mujeres adultas y las ordeno por peso de menor a mayor. Allá tendré las muy flacas, allá tendré las muy gordas, como decía el videíto, y si ponía la densidad, tenía una función de densidad, que si tenía una distribución normal, tengo un 98% entre mu más menos 2 veces sigma, un 95%, tengo muy pocas en la parte izquierda, muy pocas en la parte derecha. No necesariamente son normales, pensemos en una distribución cualquiera. Allá tengo los aulares a la izquierda, acá a la derecha. Si yo tengo toda esa población de observaciones de X y las promedio, ese promedio, ¿cómo se llama? Se llama mu, y es el valor central, que si la muestra es totalmente, si la población es muy simétrica, será el valor mediano, no importa, tengo un valor central donde está el centro de gravedad de esa distribución. Y si yo le calculo la varianza a todas esas infinitas observaciones, esa varianza es sigma cuadrado. Ahora pensemos lo siguiente, como es una población infinita, puedo tomar infinitas muestras de tamaño n, digamos 5. Tomo infinitas muestras de tamaño 5. Cada muestra tiene un cartelito que dice, esta es la X barra. Entonces tengo infinitos valores de X barra, ordenados de menor a mayor. ¿Qué pasa? X barra también es variable aleatoria, tiene la misma distribución de X. ¿Qué pasa si yo promedio esos infinitos valores de X barra? Por intuición, ¿qué me va a dar el promedio de los promedios? ¿Alguien se imagina? El promedio de la variable era mu. El promedio de los promedios, ¿cuánto se imaginan que va a dar? ¿Nadie? ¿Parecido a mu? Exactamente mu. Muy bien, Federico. Va a dar exactamente mu. Piensen que estoy con toda la población. La media de las medias también vale mu.
Y eso lo vamos a demostrar ahora con una fórmula, con fórmula. Lo que intuitivamente uno ve lo vamos a demostrar ahora. Profe, Sí, dígame. Decime. ¿vendría a ser mu o el estimador de mu? Porque eso me marea. No, mu porque es toda la población, ¿no? Ah, ok. Si yo tengo toda la población en la promedio, tengo mu. Pero ahora la población la tengo agrupada en muestras de tamaño 5. Tengo muestras de tamaño 5, o sea, tomé muestras aleatorias. 5 mujeres que pueden haber caído de cualquier lugar porque la muestra es aleatoria. 5 mujeres. Ahora tengo infinitas muestras aleatorias de tamaño 5, pongámosle para dar un número. ¿Está bien? Y cada una de esas muestras tiene un cartelito que dice X barra vale esto. La media de cada muestra es X barra. Pero como tengo infinitos valores de la variable X barra también, ¿no? Entonces, pensando en qué pasaría con el promedio de esos infinitos X barra, por intuición uno dice que el promedio de las medias vale mu. Vale mu porque es la media de todas las muestras de toda la población. ¿Ok? Listo. O sea que es mu, la media de las medias. Y vamos a verlo por fórmulas. La esperanza de X barra es la esperanza de esto, que es la misma fórmula que pusimos en la diapositiva anterior. Suma de xy sobre n. ¿Se acuerdan propiedades de la esperanza? Esperanza de una constante por una variable, suma de variables. Eso es la constante 1 sobre n por la esperanza de la suma. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, o sea que tengo 1 sobre n por la suma de las esperanzas de las xy. Y ahora viene el numerito 1, es esta condición. Todas serán independientes, tienen la misma distribución de x. Que sean independientes acá justo no lo necesitamos, pero que todas tengan la misma distribución de x me garantiza que la esperanza de todas estas xy vale también mu, porque todas las xy fueron extraídas de la misma población. ¿Se acuerdan? Todas tienen la misma distribución, o sea, tienen la misma esperanza. O sea que la esperanza de todas las xy vale mu. Y ahora estoy sumando n veces una constante mu. Si sumo n veces una constante, es n por mu. N se simplifica y la esperanza me queda mu. Que era lo que justamente habíamos sospechado, que la esperanza de las medias también iba a ser mu. ¿Ok? Ahora pensemos, volvamos a la distribución. Ya habíamos dicho que la varianza de todas las x era sigma cuadrado. Y ahora tenemos ordenadas todas las muestras de tamaño 5 de menos infinito a más infinito. Tenemos todas agrupadas, según dónde están ubicadas. Pensemos ahora que estoy haciendo la varianza de esas x barra. Imagino cómo varían esas x barra. O sea, estoy haciendo la distancia de las x barra a mu. La distancia de las x barra a mu, elevar al cuadrado, sumar, etc. ¿Cómo se les ocurre que va a dar esa varianza? ¿Sigma cuadrado más grande que sigma cuadrado o más chica que sigma cuadrado? La varianza de las medias. Varianza, medida de dispersión, me dice qué tan alejadas van a estar respecto del valor medio de la esperanza. Más lejos, más cerca o igual. Las medias que las X. Después vamos a ver igual. Bien, ¿por qué más cerca? ¿Federico? ¿Quién contestó que no llegué a ver? Javier, yo. Javier, bien, Javier. ¿Por qué más cerca? A ver, una explicación intuitiva. ¿Qué implica? Dale. Y que ya estoy haciendo, las medias ya se acercan entre sí. Bien, lo que vos decís que se acercan entre sí es lo siguiente. Yo puedo tener un valor de X, una mujer demasiado flaca. Puedo tener una mujer que pese 45 kilos. Pero ustedes piensen que si yo tomé una muestra aleatoria y calculé el promedio, de esa muestra aleatoria pueden haber entrado valores de aquel extremo, valores del medio, valores de aquel extremo. Cuando yo calcule la media de esos valores, esa media, muy difícil que me dé 45. Porque para que yo obtenga una muestra que me dé una media de 45, tienen que haber caído de casualidad todas cerca de 45, alguna de 40, otra de 30 y pico, y eso ya sería prácticamente imposible. Entonces es muy difícil que las medias puedo obtener las medias valores muy extremos. Las medias ya se van a ir acercando a la esperanza, porque cuando yo tomo la muestra aleatoria voy a compensar valores pequeños, grandes y valores del medio de la variable. ¿Ok? O sea que seguramente la varianza va a dar más chica que sigma cuadrado. Ahora, otra pregunta.
Yo tomé muestra de tamaño 5. ¿Qué pasa si tomo muestra de tamaño 10? ¿Cómo van a estar respecto a la esperanza? ¿Más cerca, más lejos o igual que las muestras de tamaño 5? Más cerca. Más cerca todavía, perfecto. Más cerca todavía, porque si de casualidad una muestra de tamaño 5 cayeron de allá en una muestra de tamaño 10, difícilmente todas hayan caído allá para que me dé una media de 50 o 40 y pico. Y difícil que todas hayan caído acá para que me dé una media de 80. Siempre se tiene que haber compensado mucho más en una muestra de tamaño más grande. O sea que va a ser inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Y eso lo vamos a ver acá con la fórmula. Ah, una cosa que no dije. Cuando la esperanza de un estadístico coincide con el parámetro, se llama estimador insesgado. X barra es estimador insesgado de mu porque su esperanza coincide con el parámetro mu. ¿Ok? Ahora vamos a ver con la varianza de X barra, lo que dijimos que era menor. Efectivamente, fíjense el final de la fórmula, es sigma cuadrado sobre n. O sea que es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Vamos a ver cómo llegamos ahí. Varianza de X barra es la varianza de la fórmula de X barra, suma de los xy sobre n. Todo con variable aleatoria, porque es de esta muestra aleatoria. La varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado, o sea, sale 1 sobre n cuadrado, por la varianza de la suma de estas xy. Y ahora, varianza de la suma es la suma de las varianzas, solo si son independientes. Pero una característica de la muestra aleatoria es que las xy eran independientes. Por eso acá podemos poner que la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Y ahora, de nuevo, recurrimos a la propiedad que dice que todas las xy tienen la misma distribución de x. O sea, por esta 1, la suma de las varianzas, la varianza de cada xy es sigma cuadrado, ¿verdad? Porque todas tienen la misma distribución de x, todas tienen sigma cuadrado de varianza. Si ahora sumo n veces sigma al cuadrado, eso es n por sigma al cuadrado. Se simplifica un n en el numerador, uno del denominador con el n en el numerador y queda sigma cuadrado sobre n. Efectivamente, la varianza de X barra es sigma cuadrado dividido el tamaño de la muestra. A mayor tamaño de muestra, menor va a ser la varianza. A mayor n, más cerca van a estar los valores de la esperanza mu. Pero fíjense que si uno calculó de nuevo, cuando calculamos la varianza muestral, la varianza estaba en unidades de la variable al cuadrado. Entonces definíamos la desviación estándar. Bueno, cuando calculamos la desviación estándar de un estadístico, la raíz cuadrada de esto lo llamamos error estándar. O sea que el error estándar de X barra, es la desviación estándar de X barra, es sigma sobre la raíz de n, ¿no? Porque la raíz también es distributiva respecto del cociente, o sea, sigma sobre la raíz de n. ¿Hasta acá vamos bien? Voy a la próxima. Si x es normal mu sigma, entonces x barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. ¿Qué diferencia hay con lo que dijimos antes? Nada, la única que antes lo dijimos para cualquier distribución. Ahora lo especificamos para la normal. Entonces, si la x además es normal, entonces x barra además va a ser normal. Fíjense que la esperanza es la misma que la esperanza de la x, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la desvío de la x, pero dividido la raíz de n, porque es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si yo esta x barra la quiero estandarizar, ¿qué tengo que hacer? Le resto mu, pero la tengo que dividir por sigma sobre la raíz de n, por su propia desviación estándar. Entonces, si a una variable que tiene distribución normal le resto su esperanza y la divido por su desviación estándar, esa variable tiene distribución normal 0,1, por eso la llamamos z. ¿Ok? Y ahí dice que hay que demostrar la esperanza de z y la varianza de z. La esperanza de z es la esperanza de esto, x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n, que es lo que escribimos acá. Sigma sobre la raíz de n es una constante, la esperanza de una constante por una variable es la constante, la saqué exactamente igual como estaba, la esperanza de la variable. Ahora tengo la esperanza de, ¿se acuerdan la esperanza de x más c? Que era la esperanza de x más la constante. Bueno, entonces es la esperanza de x barra menos la constante. Pero la esperanza de x barra era mu, así que queda mu menos mu y es 0, obviamente. Y vamos a ver la varianza de esta z. La constante sale al cuadrado,
o sea, sigma cuadrado sobre n. ¿Y se acuerdan la propiedad que decía la varianza de x más menos c era la varianza de x? Entonces, la varianza de x barra menos mu es la varianza de x. Como la varianza de x es sigma cuadrado sobre n, se simplifican ambas y queda 1. O sea que se demuestra que z es normal 0,1. Ahora fíjense esto es interesante. Esto es así. Si x es una variable aleatoria cualquiera, no normal, cualquiera, tal que su esperanza sea muy su varianza sigma cuadrado, si n es suficientemente grande, la variable aleatoria x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n sigue aproximadamente una distribución normal 0,1. O sea cual sea la x, si uno toma n suficientemente grande, las medias siguen una distribución normal. Ahora vamos a ver con un simulador, no sé si llegaron a verlo, pero se los voy a mostrar ahora. Eso es bueno porque habla de la bondad de la x barra, porque la x puede ser cualquiera, pero la x barra, si es un buen tamaño de muestra, es aproximadamente normal. ¿Qué es un buen tamaño de muestra? No me pregunten. Algunos libros dicen mayor que 30. Sin embargo, no sé si quedó en la guía de trabajos prácticos un ejercicio que era una simulación, donde uno tomaba una distribución que tenía distribución exponencial, que era muy asimétrica, una cola muy asimétrica. Y tomaba muestras, creo que hasta de tamaño 8, 16 ya, las medias daban un histograma aproximadamente a una normal, bien simétrico. Igual se los voy a mostrar acá con una simulación. Acá les puse un link a una página web donde tienen este simulador que les voy a mostrar ahora. Sampling Distribution, o sea, distribución en el muestreo, en un online statbook. Tiene un montón de cosas, pero una cosa interesante es esta. Este es lo que les voy a mostrar ahora. Esta es una distribución. ¿Ves que es una distribución muy asimétrica? Tiene una cola larga hacia la derecha. Este primer gráfico abajo es donde ustedes ponen animado, creo, animan, estas son muestras de tamaño 5, y fíjense que acá tienen 5 puntitos. Acá hay 2 juntitos, 3, 4, 5. O sea que aleatoriamente cayeron de esta población 5 datos de una muestra. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ven que cuando se toma aleatoriamente cayeron un dato de acá, cayó uno de la cola, cayeron varios del centro, etc. Y este segundo gráfico es la media de estos 5 datos. La media cayó por acá. Entonces, si uno lo hace varias veces, acá está hecho creo que para 10.000 me parece. Uno directamente puede ir haciendo animada y van bajando las muestras de tamaño 5 y ven cómo van bajando los valores de las muestras tomadas y cómo van bajando el valor de la media. Y van viendo cómo los valores de la media van cayendo bien acá en el centro. Si hacen 10.000, da una muestra de tamaño 10.000, si hace 100.000, una muestra de tamaño 100.000. Entonces, la idea, déjenme hacer el próximo. Acá tienen, acá ya creo que era con 100.000 datos. Sí, porque acá el máximo es 1.300 y pico y acá es como 14.000 o algo así. Entonces esto ya era con 100.000 datos y acá tienen superpuesta la curva de Gauss. O sea que son bastante normales. Esto lo tiene en la diapositiva 26, no me acuerdo qué era, pero bueno, ahí tienen. Déjenme ver, les voy a mostrar ahora. Acá. Esta es la página web que les mostré. Si ustedes ponen Begin, aparece el esquema este. Por defecto aparece una hermosa, una normal, les muestro cómo caen, ¿ven? ¿Se ve que van cayendo los valores? Otra muestra y cae la media, y así sucesivamente. Bueno, van bajando muestras con sus medias. Si yo pongo 10.000, por supuesto que dio hermoso, y si pongo 100.000, da más lindo todavía. Pero la idea es que vamos a, esperen, déjenme aclarar, acá por defecto aparece la normal, pero puede ser la uniforme sería esta, una uniforme, toda la misma frecuencia, todos los valores del recorrido. Pero vamos a hacer una skew. Skew es con una asimetría. Y custom es una cosa que uno mismo puede inventar, ¿no? Una distribución cualquiera, ¿ok? O sea, a gusto del consumidor. Vamos a hacerla desviada. Vamos a ponerle, a ver, bueno, la muestra está, no sé, me acuerdo cómo cambiar el n. Bueno, acá cayó, tamaño 5, animada. 5 son para 5 muestras. ¿Está bien?
Bueno, miren cuando bajaron 10.000 muestras, y miren cuando bajaron 100.000 muestras. ¿Se dan cuenta que aunque esta era completamente asimétrica, acá perfectamente se le puede, ven, acá tienen un fit normal, se le ajusta la campana de Gauss, y ven que es bastante normal, ¿ok? O sea, puede ser cualquiera la X, pero la X barra va a tener una distribución normal. Después jueguen un poquito con esa página. Bien. Ven. No, acá, presentación. Bueno, vamos a ir a la próxima diapositiva. Acá tienen dos gráficos superpuestos. Miren lo siguiente. La ordenada es la función de densidad, de probabilidad. La abscisa es una variable aleatoria FSH, como teníamos en la anterior. Hormona folículo estimulante en mujeres normales, FSH. La curva negra es cómo se distribuye, hipotéticamente obviamente, en una población de mujeres de características similares, cómo se distribuyen los valores de FSH. Un montón de mujeres tienen valores alrededor de 6, tienen mujeres que tienen un valor muy bajo hacia la izquierda y valores muy bajos hacia la derecha. Bien. La esperanza es 6, ven, la X es la negra. La esperanza es 6, la desviación estándar es 3. Y la varianza es 9. O sea, la X es normal, mu sigma. Fíjense que el mu que vale 6 es este, y que mu más menos 3 es, no está, bueno, por acá estaría el 12, entre mu más menos 3, que es el desvío, está aproximadamente el 68% de las observaciones, 6 más 3, 9, estaría por acá y por acá, y entre mu más menos 2 veces sigma, aproximadamente el 95% de las observaciones. Eso viene de cuando vimos variables aleatorias, no, en distribuciones básicas, cuando vimos la normal, en el práctico anterior. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué son FSH negativas? No, está bien, tenés razón. No van a ser FSH negativas, es una cosa teórica esto. Por supuesto que no va a haber. Y aparte la distribución del FSH nunca va a ser perfectamente normal, porque no va a llegar asintóticamente a negativo. No tiene razón de ser fisiológica las FSH negativas. O sea, estamos considerando un caso hipotético donde tuvieran una distribución gaussiana. Obviamente que no van a llegar. Es más, no van a llegar tampoco a lo mejor ni a 0, pero bueno, no importa. Bueno, la cuestión es que si yo pienso en cómo se distribuiría la variable aleatoria X barra, si la X es normal mu sigma, la X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica que la esperanza sea mu? O sea que el valor esperado también va a ser 6. O sea, está centrada en el mismo valor. Pero la desviación estándar es 3 sobre la raíz de 10. Estas son media de muestra de tamaño 10, la curva roja. O sea que la desviación estándar es 3 sobre la raíz de 10, se hace más chica. ¿Y qué dijimos cuando una distribución tenía varianza más chica? Lo que se hacía era acumularse los valores cercanos a mu y disminuir el área de las colas. Miren, con estos hipotéticos parámetros, en la curva negra, la probabilidad de que una variable, un valor de la variable, una mujer tenga un valor de FSH mayor que 11 es 0,0478. O sea que tenemos un 4,78% de mujeres, en este caso, que tienen valor de FSH mayor que 11. Ahora miren qué interesante. ¿Qué pasa si yo pienso, lo que decíamos antes, cuál es la probabilidad de que si yo tomo una muestra de tamaño 10, la muestra de una media mayor que 11? Es un valor extremo, y fíjense la probabilidad cómo se achica. Creo que 7 por 10 a la menos 8, si mal no recuerdo. Ahora les voy a mostrar el cálculo. ¿Se entiende? El área a la derecha de 11 en una X normal 6,3 es 0,0478. Pero a la derecha de la curva de X barra, esa área es prácticamente nula. Queda muy poquito. O sea, queda muy poco en los extremos. Lo mismo, si ustedes calculan una probabilidad alrededor de mu, va a tener un cierto valor para el X, pero para el X barra va a tener un valor mayor, porque se acumularon los valores alrededor de mu. ¿Se entiende? Les voy a mostrar cómo se hace ese cálculo con el Infostat. Esperen. ¿Alguien ya usaron el Infostat? ¿Lo manejaron para algo? ¿Lo miraron? Bueno, esto ya con la binomial se los usé, pero vamos a ver acá. Estadísticas. Probabilidades y cuantiles. Vamos a verificar estos datos. No sé si se ve bien. Por defecto aparece lo normal. Profe, mirá que seguimos en la diapo nosotros.
¿En la diapo siguen? ¿No se ve el Infostat, lo que abrí? No. ¿Ah? Porque la idea era que les estaba compartiendo toda la pantalla. Esperen. Ahí sí se Ahí ve. va. Ahora ¿Eh? sí. ¿Ahora se ve? Sí, ahora se ve. Ah, bueno. Tardó en aparecer. ¿Ahora lo ven? Acá, Sí. probabilidades y cuantía. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces tenemos normal. Los parámetros hipotéticos eran una media de 6 y la desviación estándar era de 3 en la X, ¿no? O sea, 3 al cuadrado, 9, ¿ok? Estamos en esta, en la negra. Y voy a calcular la probabilidad que X sea mayor que 11. Entonces en la X le pongo el 11. Y le pongo calcular. ¿Se acuerdan estos tres lugares? Probabilidad de que X sea menor o igual que X. Esto es f de X. O sea, la probabilidad de menor que 11 es 0,9522. Y la probabilidad de que X sea mayor que 11 es 0,0478, que es esto que está anotado acá, aproximado al cuarto decimal. Y fíjense acá, creo que esto no sé si lo habíamos visto. La probabilidad de que X tome un valor igual a X. Como es una variable continua, la probabilidad del punto es 0. Así que acá siempre continuo van a tener un 0. Y esta probabilidad más esta tienen que sumar 1, ¿no? Porque esta es menor o igual y esta es mayor. ¿Ok? ¿Se entendió? Ahora vamos a calcular esa misma probabilidad, este 0,0478, pero a la derecha de 11 en una normal, con el mismo parámetro 6, pero fíjense la varianza. La varianza es esta sobre el n era 10, 3 sobre 10, no, 3 no, ¿qué estoy diciendo? 3 al cuadrado. Esta es la desviación estándar. 3 al cuadrado es 9, la varianza es 9. 9 sobre 10 es 0,9. Entonces, la varianza es 0,9. ¿Hice bien la cuenta? Sí. Era raíz de 10. Varianza 9 dividido 10, 0,9. Bien. Y ahora voy a calcular el área a la derecha de 11. Le pongo calcular. Esta fíjense que es 6,8 por 10 a la menos 8, que es esta. 6,8 está aproximado a 7, y acá si no cuento mal tengo 8 ceros adelante del 7. 7 por 10 a la menos 8. ¿Se entendió? El área a la derecha de la curva negra es casi el 5%, y a la derecha de la curva roja no queda prácticamente nada. Okay, ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a la próxima. Esperen que lo voy a poner más grande. Este es un cuadrito que tienen en la diapositiva 28, que es una comparación de conceptos. Ustedes tienen muestra y población. Entonces tenemos media, desvío, propiedades y el nombre. En la muestra, el nombre lo que calculamos llaman estadísticos. Toda función de la muestra, todo lo que calculamos sobre la muestra llaman estadísticos, funciones de la muestra. Pero en la población lo llamamos parámetros, son los números que caracterizan una población. Los estadísticos son variables aleatorias. Los parámetros son fijos, pero los parámetros son desconocidos en general, casi siempre para nosotros, son desconocidos porque nunca tiene acceso uno a toda la población. Los estadísticos son conocidos porque los calculamos sobre la muestra. ¿Cómo llamamos a la desviación estándar? En la muestra la llamamos S, falta la varianza acá, que sería S al cuadrado. Y en la población la desviación estándar la llamamos sigma, la varianza sería sigma al cuadrado. La media muestral es X barra, la media de toda la población es mu. Entonces ahora viene lo que uno se pregunta a continuación. Yo quiero tener idea de la media de una población, o de un parámetro. Entonces, ¿qué hago? Tomo la muestra, calculo el estadístico que estima ese parámetro. Yo de la muestra calculo X barra, yo sé que X barra está cerca de ese, está cerca de mu. Ahora uno se pregunta un poco más. ¿Qué tan cerca de mu está? Yo sé que va a ser más o menos parecido, pero ¿qué tan cerca? O sea, yo sé que mu sombrero vale esto, pero ¿entre qué valores puedo esperar a que esté el verdadero valor de mu? Nunca lo voy a saber, pero puedo acotarlo y decir, bueno, lo espero acá. Entonces, yo quiero un intervalo ahora que tenga esta forma, un intervalo que sea de la forma confianza, podemos ver confianza. Vamos a empezar primero a partir de probabilidad, ¿no? Pero de última quiero esto, un intervalo que diga que tengo una confianza, me sobra un paréntesis acá,
quiero tener una confianza 1 menos alfa de encontrar a ese parámetro, acá genéricamente se le puso tita, puede ser mu, puede ser sigma cuadrado, puede ser sigma. Quiero una confianza grande de que ese parámetro lo encuentre entre un límite inferior y el límite superior. Por supuesto que estos límites tienen que ser funciones de la muestra, los tengo que construir con lo que tengo, con lo que puedo tener, que es la muestra. Y que ese 1 menos alfa lo quiero grande. Podemos ver que ese 1 menos alfa lo quiero entre 0,90 y 0,99, o sea, entre un 90 y un 99%. ¿Está? Entonces, vamos a empezar a... vamos a tratar de encontrar ahora un intervalo de confianza para la media, para la esperanza de una variable aleatoria normal con varianza conocida, que es el caso más sencillo. Entonces, partimos, siempre hay que establecer supuestos. Nuestro supuesto es que la X tiene distribución normal, con esperanza mu y desvío sigma. Si pasa esto, ya vimos que la X barra también va a ser normal, con la misma esperanza, pero la desviación estándar sigma sobre la raíz de n, ¿ok? Entonces, uno se pregunta, quiero un intervalo así, de esta forma. Empecemos por probabilidades, después aclaramos lo de confianza. Que yo quiero tener una probabilidad 1 menos alfa grande de que este mu, de que este parámetro, de que esta media esté entre estos dos límites que sean funciones de la muestra. Entonces ahora pensamos, ahora me tengo que hacer dos preguntas. Yo quiero un intervalo de confianza para la esperanza. Entonces, ¿qué es la primera pregunta que me hago? La primera pregunta es, ¿con qué estimo esa esperanza? Ya que voy a tener una muestra, tengo que ver qué le tengo que calcular a la muestra para que sea estimador de esa esperanza. Por supuesto que lo que tendré que calcular en la muestra es el X barra. Esto es lo que hicimos el práctico pasado. Estimar la esperanza de la población con una media muestral. Ahora, tengo que hacer una segunda pregunta fundamental, que es la siguiente. Yo tengo que voy a calcular una probabilidad, porque tengo una expresión de probabilidad, probabilidad igual a 1 menos alfa. Si tengo que entrar en una probabilidad, ¿qué tengo que entrar? En una distribución. Entonces, para entrar en una distribución, tengo que saber que si yo la X barra la pienso como variable aleatoria, tiene que tener una distribución. ¿Cuál es la distribución? Es esta, normal, mu, sigma sobre la raíz de n. Entonces, primera pregunta, ¿quién es el estimador puntual? Segunda pregunta, ¿qué distribución tiene ese estimador muestral compensado con variable aleatoria? Con esas dos cosas ya voy a poder encontrar el intervalo. Y un paso más es que si esta X barra es una distribución normal, voy a tener una distribución donde coexistan el parámetro y su estimador. O sea, cuando yo estandarice a esta media, voy a estar en una distribución normal 0,1. Voy a tener una tabla donde ir a calcular probabilidades. Entonces, como voy a tener una tabla, la tabla va a ser esta. La tabla de la función de densidad. Va a ser la función de densidad de la normal. Hay que me corro un poquito. La función de densidad de la normal. Porque voy a tener que entrar en una probabilidad. Entonces, tengo que pensar en esta función de densidad de la z. Acá está graficada la función de densidad de la z. Tiene una esperanza de 0, es una gaussiana, y ya acuérdense que es simétrica respecto de 0, y que si yo acá quiero una probabilidad 1 menos alfa, tengo que acotarla entre dos números. Fíjense, ¿cómo llamo esos números? Si acá en el medio tengo 1 menos alfa, el área complementaria que es alfa, la reparto entre las dos colas. Por convención la reparto simétrica, alfa sobre 2 en cada cola. Entonces marco un área alfa sobre 2 acá, un área alfa sobre 2 acá, y este numerito, este puntito, se llama z alfa sobre 2. Que si se acuerdan de las cosas que han calculado, este puntito vale, si acá tengo 95%, y en la suma de las dos colas tengo 5%, ¿alguien se acuerda cuánto valía este número? Que dejaba en la suma de las dos colas 5%. 2 sigma. Bueno, cerca, 1,96. El 2 se usa con aproximación de 1,96, está perfecto. Técnicamente es 1,96, porque se acuerdan, claro, vos dijiste porque acá es 5%, 95 y un mu más menos 2 sigma. Ese mu más menos 2 sigma, el 95% era aproximadamente el 95%. Entre mu más menos 2 sigma estaba 95,44. El 95 exacto está entre menos 1,96 y 1,96. Eso es lo que buscamos en la parte inferior de la tabla de la Z. Bueno, entonces, después igual lo vamos a calcular. ¿Cómo escribimos ahora?
este dibujo de área, ¿cómo lo escribimos? ¿Pregunta? ¿No? ¿Cómo se escribe? Es una probabilidad. 1 menos alfa es la probabilidad de que un valor de esta variable z se encuentre entre este número y este, entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. ¿Está bien? Eso lo escribimos simplemente leyendo esta probabilidad debajo de la función de densidad. Pero ahora quiero llegar a esta expresión. Entonces quiero llegar a algo que acá en el medio tenga mu. Entonces, si quiero llegar a algo que acá en el medio tenga mu, tengo que empezar por algo que sea z donde esté mu, y donde esté quién también, la media. O sea que en vez de z voy a poner esto. ¿De acuerdo? Lo único que cambió de acá a acá es que en vez de z escribí x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Nada más que manejo algebraico para dejar acá en el medio a mu como lo quiero ahí. Entonces, eso es lo que sigue en la próxima. Vamos a partir de esta misma fórmula, de esta misma expresión. Probabilidad de que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n esté entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. Eso es 1 menos alfa. Entonces ahora voy a empezar a despejar. ¿Qué es lo primero que hago para despejar a mu acá? Me saco el denominador. ¿Cómo lo hago? Multiplicando los tres miembros por sigma sobre la raíz de n. Acá y acá queda multiplicada y acá se simplificó. Ahora, ¿qué saco para dejar a mu? X barra. Pero x barra está en una suma algebraica. Está positiva. Para sacarla tengo que restarla. Resto en los tres miembros x barra. Menos x barra y de acá se fue. Pero ahora tengo a menos mu ahí. Quiero tener a mu. ¿Qué hago? Multiplico todo por menos 1. Pero ustedes se acuerdan que multiplicaban todo por menos 1 y el sentido de la desigualdad se invertía, ¿no? Porque si 4 es mayor que 3, menos 4 es más chico que menos 3. O sea que ahora tengo que darlo vuelta. Quedó al revés, ahora reordeno, porque lo quiero ordenado de menor a mayor. Entonces, este x barra menos z alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n vino acá. Menor que mu, menor que este x barra más z alfa sobre 2 sigma sobre la raíz de n. ¿Ok? Entonces ahora fíjense que esta fórmula me parece un choclo, es bastante fácil. Porque tengo x barra, acá le resto esto y acá le sumo lo mismo. Entonces esta fórmula la puedo simplificar así, como x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Por qué tengo un más menos? Y ese más menos es lo mismo, porque parto de una distribución que es simétrica respecto de 0, y porque elegimos áreas simétricas en las dos colas. Entonces tengo un x barra más menos, fíjense, que esto lo puedo simplificar más. X barra es el estimador del parámetro mu, más menos un valor de tabla por el error estándar del estimador. Acá el error estándar lo conozco porque supusimos que sigma era conocido. En la próxima clase vamos a suponer que sigma no lo conozco, ¿y qué tengo que hacer si no conozco sigma? Lo tendré que estimar. ¿Con quién? Con el S. Pero ahí ya va a cambiar la distribución, por eso antes que eso tenemos que estudiar después otra distribución. ¿Estamos de acuerdo? Estimador más menos valor de tabla por el error estándar. Ahora viene lo más interesante. Yo tengo acá, fíjense, vuelvo acá a esta expresión. Acá tengo algo que es aleatorio, acá esta, que dice probabilidad. ¿Se acuerdan que para hablar de probabilidad, siempre tenemos que tener algo aleatorio y algo fijo? ¿Qué es lo aleatorio acá? La x barra. ¿Qué es lo fijo? Lo fijo es el z alfa sobre 2, porque nosotros elegimos cuánto iba a ser 1 menos alfa y de ahí salió el valor de tabla. Lo fijo es sigma, porque es el parámetro de la población, que no lo conocemos, pero es fijo. Para hacer un cálculo tendremos que suponerlo. Y el E en raíz de n es fijo, pues nosotros fijamos el tamaño de la muestra. Nosotros dijimos, voy a tomar una muestra de tamaño tanto. Así que lo único aleatorio acá es el x barra. Entonces, cuando uno efectivamente tome la muestra de tamaño n que decidió que iba a tomar, dé un valor a sigma supuesto, y decida con qué nivel de confianza va a ser el intervalo, o sea, con qué probabilidad 1 menos alfa, y calcule el tamaño de calcule el z, el valor de tabla, todo esto ya va a ser fijo. ¿Y quién va a ser fijo también? El x barra, porque yo de la muestra voy a calcular el x barra, y va a ser un numerito. Entonces yo ahora no puedo decir probabilidad, si x barra es un número también, porque acá van a ser dos números. Entonces ahí ya tengo que decir confianza. Entonces ahora voy a decir que tengo una confianza 1 menos alfa, de que estos dos límites del intervalo incluyen el verdadero valor de mu. Y acá no queda nada que sea aleatorio. Queda algo que es desconocido, pero que es fijo. Por eso es intervalo de confianza.
Ahora fíjense una cosa, tengo el más menos que es lo mismo, a x barra le resto algo, le sumo algo. Una pregunta, si a x barra le resto algo y le sumo lo mismo, ¿qué posición va a ocupar x barra en el intervalo? El medio. Exacto, va a ser el valor del medio. Si ustedes le dan un intervalo de confianza y saben los límites y le preguntan cuánto dio la media de la muestra, suman los límites, dividen por 2 y esa va a ser la media de la muestra, porque es simétrico respecto de x barra. Bien, a este más menos se lo llama aproximación. Aproximación, es como una especie de una medida de la precisión con la que voy a estimar el parámetro. Aproximación. Y todos entienden que es la mitad de la longitud del intervalo. Yo tengo x barra acá, le resto algo, le sumo ese mismo algo, la longitud va a ser 2 veces lo que le sumé y le resté al x barra. O sea que la aproximación es la mitad de la longitud del intervalo. Ahora pregunta, ¿de quién depende esta aproximación? De 3 cosas, del z alfa sobre 2, del sigma y del tamaño de la muestra. Entonces ahora vamos a ver cómo voy a hacer para... cómo van a afectar la longitud del intervalo. ¿Se entiende que yo siempre quiero ya intervalos de alta confianza? Sí, quiero tener mucha confianza en la estimación. ¿Y corta longitud? ¿Todos entienden lo de corta longitud? ¿Por qué quiero un intervalo corto y no largo? Porque si no pierdo confianza, tengo más posibles valores, digamos. Bueno, bien lo de más valores, pero no de la confianza, porque yo puedo Sigma es más tener... grande. Claro, la confianza, digamos, ahora vamos a ver cómo afecta la confianza. Esperen. Vamos a ver todo y después vamos a ver por qué quiero un intervalo corto. Si disminuye la confianza, disminuye la longitud, lo que decía ella, perfecto. Baja la confianza, baja la longitud, porque yo achico esto, se achica el valor de tabla y la longitud disminuye. Si disminuye la varianza, también disminuye la longitud, pues la varianza está en el numerador. ¿Y quién estaba en el denominador? El raíz de n. O sea que si aumento el tamaño de muestra, disminuye la longitud del intervalo. Hay que intentar que la muestra tenga el mayor tamaño posible. Ahora bien, vamos a ver por qué quiero intervalo corto. Les voy a dar un ejemplo que me encanta porque es bien gráfico. Supónganse que yo me tomé el trabajo de recolectar montones de historias clínicas porque quería estimar, historias clínicas de una maternidad, porque quiero estimar el peso al nacer de un niño. O sea, yo quiero ver en esa población, de esa clínica, con qué peso medio al nacer nacen los chicos de ahí. Depende de un montón de cosas, pero no importa, quiero estimar eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a recolectar 1000 historias clínicas, voy a anotar, este pesó tanto, y tengo 1000 valores de chicos nacidos y sus pesos. Supóngase que yo construyo un intervalo de confianza para mu, y el intervalo de confianza me da confianza de 1,5 kilos menor que mu, menor que 5 kilos. ¿Qué utilidad tiene ese intervalo de confianza? No pongo menor que 1,5 porque ya sería un bebé muy problemático, capaz que ya no, digamos, ya menos de 1,5 kilos, pongamos 1 kilo, para hacerlo más llamativo. Entre 1 kilo y 5 kilos. Un bebé menor de 1 kilo casi no vive. Y un bebé mayor de 5 kilos, probablemente la que no viva sea la madre, porque va a tener montones de problemas, ¿no? Pero supónganse, entre 1 y 5 kilos. ¿Qué utilidad tiene un intervalo de confianza de ese tipo? ¿Sirve mucho? ¿Me da mucha información? Lo podría haber deducido por la lógica, que un chico menor de 1 kilo casi no sobrevive y mayor que 5 kilos es difícil. Entonces, un intervalo de tan poca precisión no sirve, pero si yo les digo que me tomé el trabajo de registrar 1000 historias clínicas y que el intervalo de confianza me dio entre 2,95 kilos y 3,01 kilogramos, eso sirve un poco más, porque eso está mucho más acotado. Me da mucha más información, un intervalo de mucha mayor precisión. Entonces, cuanto más corto sea el intervalo de confianza, mejor es. Ahora, lo que decía ella, si yo bajo la longitud del intervalo a expensas de disminuir la confianza, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo un intervalo de confianza tengo cortísimo, pero la confianza es del 50%, ¿para qué me sirve? Si confío en que la mitad tenga, ahora vamos a ver eso de contener al parámetro, ¿la mitad contiene el parámetro o la mitad no? No me sirve de mucho 50% de confianza. Disminuye la varianza, disminuye la longitud. ¿Pero cómo disminuyen ustedes la varianza?
Si tienen una población ya de base, tiene una variabilidad inherente, no pueden tocar mucho la varianza. Pueden decir, bueno, si estoy analizando algo en determinada cepa de animales, digo, bueno, entonces, ¿cómo bajo la varianza? Tomo solo machos en vez de hembras. Pero cuando después quiera llevar las conclusiones a la población, solamente tendré que concluir sobre la población de machos y no de hembras, por ejemplo. ¿Se entiende? Ya estaría restringiendo la población sobre la cual voy a hacer la conclusión. Tampoco me sirve, no puedo tocar la varianza. Entonces, la única forma que tengo es aumentar el tamaño de la muestra. Cuanto más unidades experimentales tenga, más corto va a ser el intervalo. Para una misma confianza, no va a sufrir la confianza, ni siquiera voy a tocar la población a la cual voy a concluir. ¿Está bien? Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mejor. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo sé qué tamaño de muestra voy a tomar? Bueno, hay una especie de una fórmula en la cual yo podría calcular un tamaño de muestra ideal. Tengo que tener ciertas cosas conocidas. Supongo que la X es normal mu sigma con sigma conocida. Quiero encontrar el tamaño de muestra para una aproximación dada. O sea, yo voy a decir, quiero una aproximación no mayor que tanto, una longitud no mayor que tanto. Acá hay otro problema que lo vamos a entender mejor en la próxima clase. Si sigma no se conoce, tendría que hacer una prueba piloto y decir, bueno, la varianza la voy a tomar como que es este valor. Si hice muchas mediciones anteriores de la variable, voy a tomar la que me haya dado mayor varianza. ¿Por qué? Porque es el caso más desfavorable. A mayor varianza, mayor longitud, más desfavorable. Entonces, cuando uno tiene que hacer aproximaciones para cálculos estadísticos, siempre se queda con la situación más desfavorable, porque me aseguro de que la realidad va a ser mejor. ¿Está bien? Entonces, ante la duda me quedo con lo peor, pues yo sé que la realidad va a ser mejor que eso. Entonces, la condición es, la fórmula va a ser esta, x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Les adelanto por qué tengo que conocer. Porque si yo estimo esta varianza, vamos a tener que usar otra distribución, donde una de las cosas que voy a necesitar es el tamaño de muestra, que justo es lo que quiero averiguar acá. Así que tengo que suponer que la varianza es conocida. Entonces, ¿cuál es la condición que pongo? Que esta aproximación sea menor o igual que un número A. O sea, yo quiero que la longitud de intervalo no supere 4, bueno, la aproximación no va a tener que superar 2, porque es la mitad de la longitud. Entonces acá pongo la premisa esa. ¿Cuál va a ser el tope de la longitud de la aproximación? Si lo pongo en términos de aproximación, es z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Si lo pongo en términos de la longitud, va a ser 2 por z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n, que es lo mismo. Entonces, de acá quiero despejar el tamaño de muestra. Bueno, no tengo que hacer cálculos. Sigma tengo que suponerla conocida, la confianza la fijé y la aproximación la pongo yo, ese límite. Esto implica que A pasa dividiendo, raíz de n pasó multiplicando. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que decir raíz de n mayor o igual que esto. ¿Sí? Si esto es menor que raíz de n mayor o igual que esto. Pero yo quiero n, entonces tengo que elevar al cuadrado ambos miembros. O sea que n va a tener que ser mayor o igual que z alfa sobre 2 por sigma sobre a elevado al cuadrado. ¿Está bien? Después vamos a ver un ejemplo. ¿Vamos bien hasta ahora? Miren este grafiquito. Este grafiquito lo pueden hacer tranquilamente con el Infostat. Esto es hacer una simulación de 100 intervalos. En el Infostat lo encuentran en aplicaciones didácticas, intervalos de confianza. Les va a decir cuántos intervalos quieren simular. Acá por defecto aparece 100, le dejamos el 100. Esperen que voy a correr esto. Ahí está. 100 intervalos. Y lo que tiene que poner son los parámetros supuestos. O sea, acá está, tomó muestras aleatorias de una población normal con una media de 6 y una varianza de 9, como el ejemplo que pusimos antes. O sea, muestrea desde ahí. Y nos da los 100 intervalos. Fíjense que acá dice cobertura 96%. O sea que el 95% de confianza, ese 95% es un promedio. En promedio, 95 de cada 100 van a contener a mu y 5 no lo van a contener. Acá ese promedio dio 96. Acá hay 96 que contienen a mu y 4 que no contienen. Este es mu. ¿De dónde se muestró? Desde una normal con media de 6. Acá tienen cruzado el valor 6.
Y acá tienen algunos intervalos donde mu le quedó acá a la derecha, acá hay otros que mu le quedó un poquito a la izquierda, y ahí este punto rojo es la media, las medias son aleatorias. Estas medias aleatorias daban algunas más cerca de 6, otras más lejos de 6, todas más o menos alrededor del 6. Y fíjense que marcó con rojo los 4 intervalos que no contienen a mu. ¿Está bien? Este mu le quedó a la derecha, o sea, más arriba, a este mu le quedó más abajo y así. O sea, tienen 4 que no contienen a mu y 26 que contienen a mu. Esta es la filosofía del intervalo. Por supuesto que si yo calculé y me dio esta muestra, jamás voy a saber si era justo el 95 que tenía mu o el 5 que no la contenía. Nunca lo voy a saber. Es la confianza que le tengo en la estimación. Pero ahora les voy a hacer un avance de la clase que viene. Fíjense lo siguiente, esperen. Voy a ir a la diapositiva anterior. La longitud del intervalo de confianza acá, si la confianza es la misma, el n es el mismo y el sigma es el mismo, todos tienen que tener la misma longitud. Ahora, ¿por qué no todos acá tienen la misma longitud? ¿Ven que algunos son más cortitos y otros son más largos? La confianza es la misma, el n era el mismo, eran todas muestras de tamaño 10, creo. ¿Qué es lo que cambió acá? Cambió la varianza. Porque la varianza se muestró desde esa población, pero las varianzas se construyeron con las varianzas muestrales. Algunas son más cortas, otras son más largas. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Los longitudes de los intervalos no van a ser iguales porque cambian las varianzas. Entonces acá, los valores de tabla que se usan no son los de la normal, sino que van a ser los de otra distribución que vamos a ver la clase que viene, que es la T. Pero se los dejo para que prueben. Vamos a ver cómo calculamos un tamaño... Sí, dale. Volviendo a la diapo anterior. Sí. El valor chiquito, el que está más o menos en 48, el rojo. Sí, este. Eso sería, por ejemplo, el caso de las señoras que vos tomabas una muestra y te tocaban todas menores de 50 kilos, por ejemplo. Que está por debajo de la media, pero el promedio en sí da... El promedio dio bajo y aparte esa muestra fueron todas muy homogéneas. Es un intervalo que yo construí con una muestra que me dio una media muy baja, o sea acá se muestró todas desde la parte izquierda de la distribución, y aparte todas muy parecidas, porque ven que al dar cortito es porque el S cuadrado dio cortito. ¿Está bien? Sí, exactamente. Están del lado izquierdo de la distribución esta. Y justo de casualidad dio una varianza corta. Hay otros que son muy largos. Acá esta dio una varianza muy grande. Fíjense que el intervalo este es muy largo. Una varianza muestral me refiero. Todas muestraron de una varianza 9. Pero la varianza de esta muestra dio muy grande. Este S cuadrado de esta dio largo. Y este S cuadrado dio chiquito. Exactamente. Muy bien, Federico. Bueno. Ahora, esta es la diapositiva 36, pero les cambié la pregunta. Ahí preguntaba cuál era el coeficiente de confianza. Yo le puse la pregunta que en realidad en la vida real del investigador es la pregunta que más se hace. ¿Qué tamaño de muestra debería tomar? La confianza en general van a ver que todos los programas que usen o cosas siempre es un 95% de confianza. Es el intervalo de confianza estándar, el de 95%. Hay un parámetro sigma supuesto, o sea, esta es la X es normal mu 5, 5 es el sigma, y se quiere estimar mediante un intervalo de confianza del 95%, la esperanza, con un intervalo de longitud menor que 2,35. ¿Qué muestra tengo que tomar para que la longitud sea menor que 2,35? Obviamente, cuanto menor sea la longitud que quiero, cuanta más precisión, voy a tener que tener un n más grande. Entonces, supuestos. X normal mu 5, X barra normal mu 5 sobre la raíz de n, que es justo lo que quiero averiguar el n, escribo la fórmula, X barra más menos Z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n, como la longitud es 2 veces la aproximación, 2 por esto que era la aproximación, que es esto, ven que están diciendo 2 multiplicado por esto, tiene que ser menor que 2,35, porque era longitud menor que 2,35. Entonces, 2 por z, ahora reemplacé alfa por el alfa, el 1 menos alfa, 1 menos la confianza. Si era el 95%, el alfa es 5% repartido entre las dos colas. Reemplacé el sigma por 5 y raíz de n es la incógnita. Esto tiene que ser menor que 2,35.
¿Ahora qué hago? Raíz de n, bueno, todavía no lo hice. Ahora reemplacé el Z005 sobre 2 por el valor de tabla, que es 1,96, menor que 2,35. Ahora, raíz de n la puse multiplicando, 2,35 dividiendo. Me queda 2 por 1,96 por 5 dividido 2,35. Esa cuenta da 8,34, o sea, raíz de n tiene que ser mayor que 8,34. Fíjense que trabajamos con desigualdades, porque difícilmente cuando despejen el n de esta fórmula va a haber un número entero, sería un milagro. Entonces uno trabaja con desigualdades para ver hacia dónde lo va a aproximar. O sea, yo quiero que la aproximación sea menor que esto, o la longitud menor que esto, el n va a dar mayor que. Entonces, cuando hago esta cuenta da 8,34, y el n, por supuesto, va a ser mayor que 8,34 al cuadrado. Ahora, fíjense que 8,34 al cuadrado es 69,6. O sea que el n mínimo que tengo que tomar tiene que ser el entero superior a este, y ese es un 70. Aunque este cálculo hubiera dado 69,05, yo acá igual tenía que aproximar a 70. Porque la regla de aproximación acá es que quiero el entero inmediato superior. O sea, me dé lo que me dé los decimales, voy al entero inmediatamente superior 70. O sea, si yo tomo un n mínimo de 70, me voy a asegurar un intervalo de confianza cuya longitud no supere los 2,35. ¿Está bien? Eso para calcular tamaño de muestra con un intervalo de confianza de una precisión dada. Ah, se terminó. No me acordaba. Bueno. Terminó acá la presentación, digamos, a donde teníamos que llegar. Igual estamos bastante adelantados. Entonces, ¿qué hora es? Todavía tenemos vamos a terminar antes igual, porque me apuré bastante. Ustedes me pueden frenar si yo me apuro demasiado. Lo que les quiero mostrar es algo. ¿Todos tienen calculadoras más o menos de este estilo? Que tiene una ruedita acá. Estas calculadoras, creo que todas vienen así ahora, antes eran distintas. Yo tengo esta, pero esta es más complicada, no sé. Esta dentro de todos los que tienen la mayoría. Ustedes los cálculos los pueden hacer en sus casas, pueden hacerlo con Infostat, como quieran. Pero pueden empezar a practicar con las calculadoras. Estas calculadoras lo tienen que poner en modo estadística para calcular medias, varianzas o lo que quieran. El modo estadística lo tienen acá en modo SD, es modo estadístico. Y lo primero que tienen que asegurarse antes de empezar es borrar la memoria de la calculadora, porque la memoria de la estadística no se borra al apagarla. Entonces tienen que borrarla con Shift Clear o Shift lo que sea, no sé cómo, cada uno cómo tiene. Y lo que tienen que hacer, los datos los tienen que meter acá en datos agrupados, con M+. Si ustedes meten dato por dato, meten M+. Y después, si quieren calcular suma de x cuadrado y el n, van con Shift S sum. Y si quieren calcular la media o la varianza, en el desvío del desvío, lo calculan con S bar. Y ahí les da x barra, les da x sigma y x sigma n-1. Algunas de las más nuevas, al x sigma n-1 lo llama ya S, como si fuera la desviación estándar muestral, y si lo divide por n lo llama sigma, porque calcula como si fuera la desviación estándar de la población. Siempre usen el S o el x sigma n-1, nunca usen el que divide por n, porque en las muestras siempre dividimos por n-1. ¿De acuerdo? Les voy a hacer un ejercicio con los dos temas que tocamos ahora. Esperen, a ver. Déjenme ver. Esperen. Tengo que hacer esto. Creo que tengo que dejar de compartirles la pantalla para... Ya digo, esperen un cachito. Dejen ver. Bueno, no sé cómo hacer ahora para... Quería achicarles para que se vea... Bueno, quería ver si... Ahí está. Así se ve más grande el pizarrón. Improvisé un pizarrón. Les voy a hacer dos ejercicios para que les quede de ejemplo, para que después puedan hacer cosas más complicadas en el práctico. Vamos a que veamos el ejemplo del área en la cola. Este es el ejercicio 5.2, no sé si lo tienen a mano, que dice
En un criadero de pollo se sabe que el peso de la cresta es una variable aleatoria normalmente distribuida con media 101,8 y varianza 784 miligramos al cuadrado. Entonces, les hago porque para que vean lo de la probabilidad en la cola de una X y de una X barra. En una que hay que calcular la probabilidad que el peso de la cresta de un pollo tomado al azar supere 95 miligramos. Y en la otra, para una muestra de tamaño 16, calcula la probabilidad de que la media sea mayor que ese valor. Entonces, cuando te hagan un ejercicio de este tipo, lo primero que hacen es definir la variable aleatoria. Díganme si se ve bien. X es peso de la cresta de pollos, ¿no? Peso de la cresta de pollos. Supuestos. X, distribución normal, con media 101,8, ¿se ve? Y desviación estándar, raíz de 784. Siempre empiecen con la definición de la variable aleatoria de distribución y suposición. Siempre, no tiene que faltar eso. Calcular la probabilidad de que el peso de la cresta de un pollo tomado al azar supere 95 miligramos. La probabilidad de que X sea mayor que 95. El peso de un pollo, o sea que una X sea mayor que 95. Obviamente de acá van a ser la probabilidad de que X menos mu sobre sigma mayor que 95 menos mu sobre sigma. Es una probabilidad, hay algo que es aleatorio. ¿Quién es lo aleatorio acá? Lo aleatorio es X menos mu sobre sigma, que es una Z. Entonces esto va a ser la probabilidad de que Z sea mayor que, si hacen la cuenta, 95 menos mu, que es 101,8, dividido sigma, que es la raíz de 784, menos 0,24. Menos 0,24. Está bien, ¿no? Lógico, porque 95 está a la izquierda de la esperanza. A ver, déjeme ver. ¿Era mayor? Supera. Sí. Está bien, bueno. Bueno, en realidad hubiera buscado, déjeme hacer otra cosa, por las dudas. Vamos a ver un ejemplo mejor. Porque esta en realidad el 95 incluye valor, estamos a la izquierda de la esperanza. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero vamos a hacerlo con un número que esté a la derecha. En vez de 95 vamos a hacer 105. Ahí está. 105. Igual es algo parecido a lo que les hice, pero bueno. 105, voy a hacer la cuenta de nuevo. 105 menos 101,8 dividido la raíz de 784. 0,11. El área a la derecha de 0,11. Eso es el área a la derecha, un número positivo, era igual a 1 menos f de 0,11. O sea, 1 menos 0, déjenme buscar, si alguien tiene una tabla a mano me lo dice, si no, la busco acá. Ahora no la ven porque no les estoy compartiendo la pantalla. 0,11, f de 0,11 es 0,5438. 0,5438. Y 1 menos esto es 9 menos 5, 4, 9 menos 4, 5, 9 menos 3, 6, 10 menos 8, 2. 0,4562. Efectivamente, porque estamos, si esta es Z, estamos, esto es 0, esto es 0,11, ¿no? A la derecha de Z, a la derecha del 0, de la esperanza. Ahora dice, si yo tomo una muestra de tamaño 16, ¿cuál es la probabilidad de que la media supere ese valor, mayor que 105? Ustedes ya saben cómo va a dar, porque ya hicimos una cuenta con el infostat, ¿no? Para mostrarles cómo van a hacer cuando estandaricen. La probabilidad de que X barra sea mayor que 105, y encima una muestra de tamaño 16, ¿cómo esperan que sea esta probabilidad con respecto a la de 0,4562? Más chica. Muy chica, exactamente, porque si esta es, bueno, esta es Z, no puedo superponerla con esta, ¿no?
pero efectivamente si nosotros tuviéramos esta fuera la X y este 101,8, la X barra va a tener la misma esperanza, pero mucha menor desviación estándar. Va a ser una distribución por acá. Entonces, el área a la derecha de un cierto número va a ser mucho más chica. Entonces, fíjense que ahora voy a tener probabilidad de que X barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n mayor que 105 menos mu 101,8 sobre raíz de 784 sobre el n que es 16. ¿Se entiende la cuenta cómo se dice? No sé qué era, si es la raíz de 784, pero yo sé que es la raíz de 784. Esta era la varianza sobre el n que es 16. Entonces ahora tengo que estandarizar con los parámetros propios de la X barra. No se olvide que cuando acá tienen X barra, tienen que dividir por sigma sobre la raíz de n. Entonces esto va a ser la probabilidad de que z sea mayor que, ahora se da cuenta, 105 menos 101,8 igual por la raíz de, voy a hacer paréntesis, 16 dividido 184. 0,46. Antes daba 0,11, ahora da 0,46. O sea que 1 menos f de 0,46 es 1 menos 0, déjenme buscar en la tabla. 0,46. Si no leo mal, 0,6772. 0,6772. Entonces es 0, 9 menos 6, 3, 9 menos 7, 2, 9 menos 7, 2, y, perdón, sí, 10 menos 2, 8. O sea, el área acá a la derecha era 0,45, 62, acá el área a la derecha es, por supuesto, más chica, 0,32, 28. Porque es el área de una curva, pero debajo de la curva de X barra de la X. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer un intervalo de confianza. El 1 de intervalo de confianza. El 5,5 dice, la altura de las plantas de un... ¿Preguntas? ¿No? La altura de las plantas de un invernadero tiene una varianza de 2,56 centímetros al cuadrado. Entonces, X, altura de las plantas de un invernadero. Esta X tiene una distribución normal, no se conoce mu, pero la varianza es 2,56. O sea, mu lo dejo indicado. Y raíz de 2,56. Así que tenemos los parámetros. Se extrae una muestra al azar de 20 plantas, o sea, N, 20. Siempre vayan anotando los datos. Se obtiene una altura promedio de 10,6 centímetros. ¿Qué es 10,6? Se obtiene una altura promedio. No, se obtiene. ¿De dónde lo obtuvieron? Toman alguna muestra, ¿eh? ¿Cómo? Es el X barra porque es de la muestra, ¿no? Exactamente. Por eso decía, cuando lean un enunciado, sepan identificar cada cosa lo que es. Fíjense cómo se hizo, imagínenselo. Se fue al invernadero, se agarraron del invernadero al azar 20 plantas, se calculó la media de esas alturas de las plantas y esa altura, ese promedio dio 10,6. O sea, si se obtuvo, si dio, se calculó, es de la muestra. O sea que esto es un X barra. X barra 10,6 centímetros. El sigma cuadrado era 2,56. Este es el sigma, porque es el parámetro, porque nos estaba hablando de un dato de toda la población. A partir de que se toma una muestra y se calcula lo sobre la muestra, ese dato ya tiene nomenclatura de estadístico, porque se calculó. Si esta varianza no la conociera y se hubiera dicho que se calculó la varianza de la muestra, entonces esa sería S al cuadrado. Por ahora suponemos que sigma cuadrado es conocida, porque todavía no vimos la otra fórmula para intervalo. Estimar con un coeficiente de confianza del 95%, 1 menos, perdón, 1 menos alfa, 1 menos alfa, 0,95. Les debo todavía la explicación de por qué no confianza menor que 0,90 y no mayor que 0,95. Ahora les digo.
Estimar la altura media de las plantas del invernadero, bueno, indicar los supuestos. Los supuestos son estos, y la fórmula del intervalo de confianza es x barra más menos z 0,05 sobre 2, porque si quiero 95 en una z, 95 acá en el medio, en la suma de las dos colas voy a tener alfa. O sea que cada cola tiene un área alfa sobre 2. Alfa sobre 2, alfa sobre 2. O sea que este puntito se va a llamar Z005 sobre 2. Perdón, alfa, porque alfa, 005, ¿no? Si acá hay 0,95, acá hay 0,05 sobre 2, y acá hay 0,05 sobre 2, en cada cola. Entonces, x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma, que es la raíz de 2,56 sobre la raíz de n. Volvemos a lo del alfa. 1 por defecto es un intervalo de confianza del 95%. Entonces les pregunto, ¿por qué no menor que 0,90 el intervalo de confianza? ¿Por qué no menor que 0,90? A ver, ya algo dijimos antes, ¿no? Si yo hago un intervalo de confianza mucho menor, la confianza es muy chica, la longitud es muy corta, pero tengo muy poca confianza en el intervalo, o sea que hasta 0,90 está bien. ¿Por qué no mayor que 0,99, digamos? Porque tengo mucha confianza, pero disminuye mucho la precisión, porque es un intervalo demasiado largo. O sea, tengo mucha confianza, pero no tengo mucha información, porque es muy poco preciso. Por eso se calcula siempre el 95%. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el único intervalo que tiene 100% de confianza? Menos infinito más infinito. Muy bien, menos infinito más infinito. De eso no hay ninguna duda, que hay 100% de confianza. Obviamente no vamos a discutir la utilidad de ese intervalo, ¿no? Pero bueno, es el único. Bueno, entonces, vamos a la cuenta. Z005 sobre 2, y buscan en la parte de abajo de la tabla que tenían x, f de x, 1 menos f de x y 2 por 1 menos f de x. En el 1,96 el f de x es 0,975, el 1 menos f de x es 0,025 y el 2 por 1 menos f de x es 0,05. Buscan abajo de la tabla donde es 2 por 1 menos f de x, que es la suma de las dos colas, 0,05, y el número es 1,960. Entonces es el valor que deja 5% en la suma de las dos colas. Entonces tenemos x barra 10,6 más menos 1,96 por la raíz de 2,56 sobre 20. Entonces tenemos, a ver, 10,6, no, esperen, voy a hacer la aproximación primero. 1,96 por la raíz de, paréntesis, 2,56 dividido 20, cierro paréntesis, igual. 0,70. Entonces tengo 10,6 más menos 0,70. 0,70 es la aproximación. 10,6 menos 0,70, 9,9. 10,6 más 0,70, 11,3. Bueno, este es el intervalo. Sin embargo, cuando tengan que informar un intervalo de confianza, no lo informen así. Es cierto que es el intervalo, pero esto da muy poca información. La mejor forma de escribir, de expresar el intervalo de confianza es confianza 9,9 menor que mu, menor que 11,3, 0,95. De esta forma ustedes ya saben para qué parámetros están haciendo el intervalo y qué confianza tiene el intervalo. Con esto yo ya sé que esto tengo una confianza del 25% de que el verdadero valor de mu está contenido en este intervalo. ¿De acuerdo? Ahora dice, lo mismo que el A tiene una confianza del 90%. Comparar ambos y extraer conclusiones. ¿Cómo va a dar un intervalo de 90% de confianza? Por supuesto va a dar más corto, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Si yo acá en vez de 0,95 quiero 0,90, este alfa en vez de ser 0,05 va a ser 0,10, ¿no? Pues si quiero 0,90 acá en el medio, en la suma de las dos colas voy a tener 0,10 repartido entre dos colas. ¿Y cuánto vale 0,10 sobre 2? Z 0,10 sobre 2 vale, déjenme buscar en la tabla, que ese ya no me lo acuerdo de memoria.
10% en las... Ah, no, sí, me lo acuerdo de memoria. 10% en la suma de las dos colas era el nunca bien ponderado 1,645. 1,645. Entonces, fíjense que ahora la aproximación, en vez de 1,96, es 1,645. Entonces, vamos a escribir el intervalo. Ahora tengo 1,645 por la raíz de 2,56 dividido 20. 0,59. Entonces voy a tener 10,6 más menos 0,59. O sea, de 0,70 bajó la confianza a 0,59, perdón, la aproximación a 0,59. 10,6 más 0,59, 10,01, menor que mu, menor que 10,6 más 0,59, 11,19. Y esto es 0,90. O sea, es cierto que tiene mucho menor precisión, ¿no? Tiene mayor, 0,90, tiene mayor precisión, porque están más cerca que, o sea, están más cerca estos datos, pero tiene muy poca confianza. De esto, 90 de cada 100 contienen mu, hay 10 que no contienen, el doble de este. Y después tienen, la última pregunta, ahora dice, en vez de 20 plantas, seleccionamos 40 plantas al azar. Y de casualidad se tiene la misma muestra. Entonces, ahora, la misma situación que era, con el mismo valor de tabla de 1,96, pero ahora, en vez de 20, acá vamos a tener 40. ¿Cómo va a dar el intervalo? A mayor n va a dar más corto, ¿verdad? Entonces ahora voy a tener 10,6, o sea, con un n de 40 voy a tener 10,6 más menos 1,96 por la raíz de 2,56 dividido 40. Entonces ahora tengo 1,96 por la raíz de 2,56 dividido 40. 0,50. Esto es 0,50. Entonces, el intervalo de confianza ahora voy a tener confianza de que entre 10,6 menos 0,5, 10,1, 10,6 menos 0,5, 10,1, menor que mu, menor que 11, 6, 5, 11, ¿no? 11,1. Por las dudas se da cuenta. Estoy medio torpe. 10,6 más 0,5. 11,1. Y esta confianza es 0,95. Entonces, ¿cuál tenía 0,95 de confianza? Y justo lo borré, qué bola. Bueno. Con la misma confianza de 0,95 tengo un intervalo más corto. Antes tenía una aproximación de 0,70, ahora tengo una aproximación de 0,50. ¿no? Era 9,9, 11,3. Gracias. 9,9, 11,3. Y esto era 0,95. Entonces ahora, de 9,9, 11,3, ahora tengo 10,1, 11,1. Menor longitud, pero tiene la misma confianza. O sea que es más, un intervalo más preciso sin haber perdido confianza. ¿Okay? Bueno, ¿se entendió más o menos? Bueno, con esto pueden hacer después bueno, si no me acuerdo, el parcialito creo que llegaba nada más que hasta estimación puntual. Igual esto ven que las cuentas no son complicadas, son muy fáciles de hacer estas cuentas. Pero no pierdan lo que es la filosofía de lo que están calculando, ¿no? Cuando construyan un intervalo de confianza o cuando calculen un tamaño de muestra. Creo que nada más de este tema, por lo menos por ahora, ¿no? Hasta que veamos. No sé la semana que viene lo que haremos, si haremos repaso o si seguiremos con los temas, eso vamos a ver, porque la semana que viene, en teoría, no es la... ¿Cuándo tienen el parcial? No es la del 8, profe. La segunda de junio, ¿no? Claro. La semana del 8. Claro, bueno, entonces probablemente la semana que viene lo que hagamos sea terminar con intervalo de confianza y la semana anterior al parcial hagamos consulta, es lo más probable, supongo, vamos a ver. Profe, todo es unidad 4 o unidad 5. ¿Eh?
¿Esta unidad es 4 o 5, lo de hoy? La de hoy es la 5. La 4 es estimación puntual, que es lo que hicimos la clase pasada. Cálculo de X barra, de S cuadrado, o sea, los estimadores puntuales. Estimar puntualmente los parámetros de la binomial, los parámetros de la normal y de la Poisson. Esto ya es distribución en el muestreo e intervalos de confianza. Que con esto no terminamos porque ahora después para hacer los intervalos de confianza para mu cuando no se conoce sigma y se reemplaza por el S ya no sirve la Gauss. Por eso vamos a ver dos distribuciones más, la G cuadrado y la T de Student. Así que eso sería lo de la semana que viene. Pero creo que el parcial entra hasta estimación puntual, me parece nada más. ¿No se fijaron los temas? No me acuerdo. Sí, era hasta la 4, por eso preguntaba. Sí, hasta la 4, profe. Dale, bueno. Igual tienen para practicar bastante, ¿no? Porque el práctico de esta semana lo van a hacer estimación puntual, supongo. Es más, no había comisiones que no habían llegado, me parece, ¿no? Que estaban todavía con la normal, me parece, ¿no? Sí, yo voy por la normal, tengo mañana, profe. Ah, bueno. Y había otros teóricos que esta semana daban la 4. Ah, bueno. Entonces, no sé qué hacer. Pues si no, vamos 2 semanas adelantados, vamos. Bueno. Sí. Bueno, déjenme calcularlo. Igual por lo menos ya lo tienen grabado y todo, así que... bueno, esperen, voy a parar la grabación para que no salgan todas estas boludeces y... Esperen un cachito.